Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les traigo esta hermosa labor que vamos a realizar para esas personas que les encantan las carteras tipo Oreo. Esa es una cartera muy linda, fácil, rápida de hacer. Yo la hice con cordón, pero tú la puedes realizar con trapillo perfectamente siguiendo las mismas puntadas que vas a ver en este paso a paso espectacular que te traigo hoy. Y si te gustan todos estos trabajos hermosos que realizamos en el canal, recuerda suscribirte. Ya sabes que me apoyas un montón dando un buen like, dejando un comentario o suscribiéndote a este hermoso canal que te trae carteras espectaculares. A la fecha, este hermoso modelo aún no se ha vendido. Si deseas adquirir uno de mis diseños, ya sabes que me puedes escribir al WhatsApp que aparece aquí en pantalla y te estaré enviando el modelo que prefieras al lugar donde te encuentres. Ya sabes que hacemos envíos a nivel nacional e internacional. Listo, mis amores, para esta labor vamos a utilizar unas asas redondas de acrílico. Si las tienen, si es fácil de conseguir para ustedes, lo pueden hacer. Si no, las pueden fabricar con manguera delgada. También vamos a utilizar un cordón con alma, de 5 milímetros. Ustedes pueden utilizar un cordón de poliéster o trapillo, no hay ningún inconveniente. Vamos a utilizar nuestros ganchillos. En este caso yo voy a utilizar uno número 5 y un ganchillo de menor calibre para esconder nuestras hebritas. También vamos a utilizar un encendedor. Si están trabajando con cordón es necesario el encendedor. Si no, si están trabajando con trapillo no es necesario. ¿Listo? Entonces vamos a realizar nuestra labor del día de hoy. Listo, entonces por acá tengo ya una asa tejida y ahora vamos a tejer la otra asa. Debemos cubrirla por completo. Esta mide 13 centímetros y ahora vamos a realizar el tejido alrededor de ella. Vamos a tomar nuestro cordón, nuestro trapillo con lo que estemos tejiendo de esta manera y vamos a pasar esta gasita por encima de nuestra asa así. ¿Listo? Entonces aquí empezamos a tejer nuestros puntos bajos. Y aquí voy a cubrir solo un poco esta hebrita con la que iniciamos para que no se vea relieve aquí al momento de esconder nuestra hebra, y esta la voy a pasar acá hacia atrás porque ahora debemos cortar y quemar esta hebrita. Listo, entonces aquí ya no voy a tejer por encima de ella, sino que sigo tejiendo por encima de mi asa de esta manera. Bien, entonces continúas así hasta tener tu asa cubierta por completo. Listo, aquí ya hemos finalizado esta parte. Entonces ahora vamos a cortar esta hebrita para esconderla y quemarla. Entonces aquí sacamos la hebra que acabamos de cortar y con el ganchillo de menor calibre vamos a hacer la unión, una unión perfecta, la que ya les he enseñado en otros videos. Y pasamos así nuestro hilo hacia atrás. Y aquí simulamos una cadenita. Así para que quede lo más prolijo posible. ¿Ok? Entonces esta hebrita debemos esconderla entre los puntos. Vamos a hacerlo por aquí. Y vamos a ir escondiendo la hebra lo mejor posible para que no se vea imperfección.
Bien, entonces ahora aquí vamos a cortar nuestras hebritas excedentes. Como este es un cordón con alma, se va a ver el cordoncito blanco por dentro. Y este aquí lo debemos quemar. Quemamos un poco esta parte y aquí oprimimos para que quede pegadito nuestro cordón, que no se vaya a zafar durante el proceso. Y lo mismo hacemos de este lado. Aquí voy a pasar un poco más el cordón hacia abajo. Y volvemos a quemar esta parte. Ya sabes, esto tiene que quedar muy bonito y lo más perfecto posible. No se preocupen que no me estoy quemando. Ya estoy acostumbrada. Bien, entonces así ya debe quedar su asa. Y miren que aquí no se va a ver mucho la imperfección, porque bueno, yo soy bastante detallista y trato de que no quede imperfección. Vale, entonces esta parte donde hicimos la unión es donde vamos a tejer por encima de ella y vamos a tomar nuestras asas. Las vamos a enfrentar así, ¿sí? Vamos a enfrentarla porque así es que vamos a tejer ahora por encima de ella luego de haberlas terminado. ¿Sí? Entonces esta sería la parte donde vamos a tomar nuestro bolso y esta es la parte donde vamos a hacer el bolsito aquí en la mitad. Listo, entonces a tener en cuenta, esta es la parte de adelante de nuestra asa y esta es la parte de atrás. Entonces siempre vamos a tejer con esta parte de adelante hacia arriba. Entonces ahora vamos a insertar nuestro ganchillo por cualquiera de los espacios de cadena que se nos han formado en esta parte y vamos a empezar a tejer en ella. Listo, entonces vamos a realizar 19 cadenitas. Aquí ya va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 cadenas. Bien, entonces, ¿cómo vamos a tejer así? Ya saben que va enfrentado en tejido, entonces vamos a insertar ahora nuestro ganchillo, no así, sino de adelante hacia atrás en esta parte. Listo, entonces aquí insertamos el ganchillo, tomamos lazada y aquí hacemos un punto deslizado o un punto raso y hacemos una cadenita de esta manera. Bien, de esta forma ya tenemos la primera parte terminada. Bien, ahora vamos a tejer por nuestra cadena en estos primeros 5 puntos. Aquí de inmediato debemos tejer nuestro primer punto deslizado. Aquí son 5 puntos deslizados o puntos rasos que vamos a hacer. Van 2, 3, 4 y 5 puntos deslizados. Ahora vamos a tejer 4 puntos bajos en los siguientes 4 espacios. 1, 2, 3 y 4. Ahora en el siguiente espacio vamos a tejer un aumento de 3. Vamos a tejer 3 puntos bajos en el mismo espacio o en el mismo lugar. Aquí van 2 y 3. Muy bien, entonces vamos a marcar este punto
del centro. Aquí vamos a colocar 1, 2, 3 en el punto que está en todo el centro. Ahí colocamos nuestro marcador. Y seguimos tejiendo en los siguientes espacios. Vamos a tejer ahora 4 puntos bajos para continuar con nuestra secuencia. Aquí van 2, 3 y 4. Y para finalizar debemos tejer 5 puntos deslizados o 5 puntos rasos. 1, 2, 3, 4 y finalizamos con nuestro punto deslizado o raso en esta parte. Bien, entonces aquí ajustamos bien porque aquí debemos tejer ahora por encima de esta hebrita que hemos tejido o que hemos dejado en un inicio. Vamos a quemar esta puntilla para que no se vaya a deshilar. Muy bien. Y recuerden siempre tener enfrentada de esta forma el asa para que no haya errores y siempre tejer así cada vez que vayan haciendo sus puntadas. Muy bien, vamos a continuar nuevamente. Ahora vamos a insertar en el siguiente espacio de cadena. Aquí vamos a ir cubriendo la cadenita. Hacemos un punto deslizado y una cadena al aire. Bien. Y vas a dar vueltas a tu tejido porque recuerda que vas a tejer la mitad de la cadena. Siempre se va a tejer tomando el bloque de la cadena o la mitad de la cadenita. Listo. Iniciamos nuevamente tejiendo 5 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos deslizados. Muy bien, vamos a continuar tejiendo puntos bajos hasta llegar aquí al marcador. En total debes tejer 5 puntos bajos. 2, esta es nuestra segunda vuelta. 3, 4 y 5 y mira que ya llegaste al marcador. Y siempre que llegues aquí a este punto del centro, debes tejer un aumento de 3. Vuelves a tejer 3 puntos en el mismo espacio o en el mismo lugar. Aquí va 1, 2 y 3. ¿Y qué debes hacer en esta parte? Marcar, siempre marcar el punto que queda en el centro. Continúas en la misma secuencia. Ahora vienen 5 puntos bajos y 5 puntos deslizados. Esta secuencia es muy fácil de llevar. Y este bolso es muy fácil de tejer. 5 puntos, ahora vienen los 5 deslizados. Ya saben, tengan en cuenta la posición de su argolla para que le salga bien esta parte, para que no haya enredos, para que no haya líos y siempre ir contando los puntos que van haciendo. Y ahora vienen los 5 deslizados. Aquí ya llevo 2, 3, 4 y el último. 5. Entonces vamos ahora a insertar. Ya saben que nuestro bolsito va de esta manera, ¿sí? Miren que los 2 aros deben ir mirando siempre hacia arriba, ¿vale? Entonces vamos a insertar ahora
el ganchillo por el espacio de cadena siguiente, pero de esta forma, de adelante así hacia atrás, para poder terminar esta parte y que no haya errores. Listo, entonces ya sabes, cuando llegas a esta parte así, a este espacio de cadena, pasas tu hilo, tu cordón de adelante, de atrás hacia adelante, punto deslizado, ¿sí? De atrás hacia adelante, haces un punto deslizado y vuelves a tejer una cadenita. Y en esa misma dirección volvemos a tejer o nos regresamos. Y empieza nuevamente la secuencia. En este primer espacio que tenemos aquí, vuelves a tejer tus puntos deslizados. Aquí inicias con los puntos deslizados. Son 5 en total. Siempre se tejen 5 puntos deslizados de inicio y 5 al final. Y ahora vienen los puntos bajos hasta llegar al marcador. Y van 2, 3, 4, 5 y aumentamos uno más, 6. Por cada vuelta vamos aumentando un puntico. Llegamos al marcador, aquí quitamos y colocamos nuestros 3 aumentos. Dos y 3. Muy bien, continúa tejiendo. Ahora 6 puntos bajos sencillos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vienen los puntos deslizados. Tres, 4 y 5. Listo, ya llegamos a esta parte. Y así se debe ir viendo esta parte del bolso. Volvemos a repetir, ya saben, cuando llegues a el borde, cuando llegues al aro, insertas tu ganchillo por el espacio de cadena que encuentres, el siguiente espacio de cadena, haces un punto deslizado, un punto raso para asegurar y una cadenita al aire. Y te regresas. Aquí si damos la vuelta de esta manera y empieza nuevamente la secuencia. 5 puntos deslizados. Y en la vuelta anterior, ¿cuántos puntos bajos tejimos? 6. Entonces en este caso debemos tejer 7 hasta llegar al aumento. Aquí no he colocado el marcador para mostrar que solamente contando los punticos vamos a llevar bien esa secuencia. Aquí van 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a ver si ya llegamos al punto del centro. Exactamente, miren, aquí estamos en el punto del centro. Y en ese punto del centro colocamos 3 aumentos. 1, 2 y 3. Y continuamos tejiendo 7 puntos bajos más. Bien, aquí se voy a colocar el marcador. Bien, y continuamos tejiendo
7 puntos bajos más y luego 5 puntos deslizados. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora vamos a tejer los 5 puntos deslizados. Van 3, 4 y 5 puntos deslizados. Listo, y ahora ya saben cómo insertar su ganchillo en esta parte, en el siguiente espacio. Aquí pasas hacia atrás así tu cordón. Ubicas bien tu espacio y por ahí insertas tu ganchillo para hacer el punto deslizado o el punto raso. Y vuelves a realizar una cadenita, das vuelta aquí en tejido y regresas a hacer nuevamente puntos de tus 5 puntos deslizados de inicio. Y 5. Muy bien, y vamos de esta manera. Estamos tejiendo en esta parte la vuelta número 5. Aquí ya tejimos los 5 puntos de inicio y debemos tejer 8 puntos bajos hasta llegar al aumento. Ya llegamos al aumento y aquí debemos tejer nuevamente 3 puntos en el mismo lugar. Un aumento triple. Y ahora vamos a tejer 8 puntos, nuevamente 8 puntos bajos y los puntos deslizados, los 5 puntos deslizados que van en un inicio. Bueno, entonces ahora vamos a tejer esta vuelta. Aquí vamos por la vuelta número 5. Tejemos 2 vueltas más hasta tener una totalidad de 25 puntos bajos en esta parte, ¿sí? Entonces voy a terminar de tejer esta vuelta y tejo 2 más siguiendo mi secuencia de la misma forma. ¿Saben que esta es la vuelta número 5? Anexándole otras 2, tendríamos 7 vueltas en total. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí vienen los puntos deslizados. Bien, entonces continúas igual también tejiendo 2 vueltas más y en cuanto termines tus 2 vueltas nos vemos para seguir haciendo nuestro bolso. Listo, entonces aquí ya finalicé con mi quinta vuelta y yo voy a continuar haciendo la sexta, séptima y octava vuelta. Cuando terminemos o finalice la octava vuelta, volvemos para continuar con nuestro bolsito. Ya sabes, tejimos hasta la quinta vuelta, debes tejer 3 vueltas más realizando sus respectivos aumentos aquí en el centro. Muy bien, de esta manera ya he finalizado mis 8 filas. Entonces aquí pueden ver y pueden contar que tenemos las 8 filas completas. Entonces aquí podemos contar nuestras filas 2, 4, 6, 8.
¿Listo? Entonces vamos a seguir realizando nuestro bolso. Ya no vamos a hacer más aumentos, así que voy a quitar este marcador de esta parte y solamente vamos a continuar tejiendo en este lugar los 5 puntos deslizados, 25 puntos bajos y los puntos deslizados de este lado. Vamos a hacer ese recorrido durante 31 vueltas, sin hacer más aumentos ni nada más. Continúas tu secuencia normal y los puntos los vas a realizar aquí sin aumento. Ya aquí no vas a hacer más aumentos. ¿Listo? Entonces, seguimos tejiendo de esa forma hasta tejer nuestras 31 vueltas. Muy bien, así va nuestra linda bolsa. De esta manera ya hemos terminado las 31 filas que debemos tejer para darle el cuerpo. Y ahora vamos a continuar tejiendo las filas restantes donde vamos a hacer disminuciones para que nuestra cartera tome esta forma que tiene de este lado. Entonces ya saben que empezamos con aumentos y ahora vamos a continuar con disminuciones. Deben ser las mismas disminuciones. ¿Sí? ¿Cómo así? Ya les voy a explicar. Entonces vamos a continuar aquí y tejemos los puntos deslizados. Ustedes saben que estos puntos deslizados siempre van en esta parte. Entonces tejemos los 5 puntos deslizados iniciales. Y vamos a continuar tejiendo 11 puntos bajos. Van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Listo, entonces ahora vamos a hacer una disminución triple, ¿sí? Así como hicimos aumentos triple, también vamos a hacer una disminución triple en este lugar, en el espacio número 12. Ahí hacemos una disminución donde solamente hacemos una sacada sin cerrar. También vamos a tomar el espacio siguiente, es decir, el espacio número 13, y nos cerramos y tomamos el espacio número 14. De esta manera hemos tomado 3 espacios y ahora sí, vamos a cerrar todo y aquí tenemos la disminución que necesitamos para ir cerrando nuestra cartera de este lado. Entonces, ahora deben tejer, aquí debió quedar 11 puntos bajos que deben tejer y nuevamente tejen los 5 deslizados que son los recurrentes. Bien, entonces vamos a contar. Si tejieron 25 puntos en las filas sin aumento, les debe quedar perfecto. Muy bien, entonces aquí ya tenemos 11 y aquí nos restan los 5 puntos deslizados que debemos hacer, el espacio de los 5 deslizados. Entonces, de esta manera
vamos a ir cerrando nuestro bolso y eso es lo que vamos a realizar. Entonces, en la vuelta que sigue, vamos a hacer nuevamente nuestro inicio normal de 5 deslizados y vamos a llegar nuevamente aquí donde encontraremos la disminución. Entonces ahora solamente tendrás que tejer 10 puntos, disminución, 10 puntos y los deslizados. Y así de regreso. Entonces de regreso ya no encontrarías 10 puntos, sino 9 puntos, disminución, 9 puntos. Y así vamos a ir disminuyendo punto a punto hasta cerrar por completo nuestra bolsa. Espero haberme hecho entender. Listo, 5 deslizados. Volvemos nuevamente a cerrar aquí en esta parte. Voy a ajustar bien. Y ahora sí. Aquí hacemos el puntico deslizado, la cadenita y nos regresamos nuevamente con los puntos deslizados. Bien, entonces esta parte es muy sencilla de realizar. Solamente es llevar la secuencia, la recurrencia de tus puntos y listo, no tiene mucho por hacer. Entonces vamos a seguir disminuyendo hasta obtener, si recuerdan que iniciamos con puntos deslizados, 4 puntos, el punto de aumento y 4 puntos nuevamente. Entonces es lo mismo, acá tenemos que llegar hasta que tengamos 5 deslizados, 4 puntos, la disminución, 4 puntos y los 5 deslizados. Cuando lleguemos a esa parte ya habremos cerrado por completo nuestra bolsa. Y vamos a contar 1, 2, falta 1. Y ahora sí, los puntos bajos. Bien, 10 puntos, ya llegamos aquí otra vez y volvemos a tomar las 3 sacadas. Una, la que va encima del y la del punto siguiente y disminuimos. Muy bien, y continuamos tejiendo puntos bajos. Vienen ahora otros 10 puntos. Y miren que ahí ya va cerrando nuestra bolsa. Listo, entonces así vas a continuar tejiendo, cerrando todas las filitas, teniendo en cuenta la explicación. Y ahora que termines de disminuir por completo, volvemos para cerrar y finalizar nuestra bolsa. Bien, entonces aquí ya hemos finalizado. Miren que ya llegamos a el final, ya tejimos los últimos 5 puntos deslizados de esta parte y solamente vamos a cerrar. Aquí debemos cortar nuestro hilo, sacamos un poco de él, lo cortamos y vamos a unir esta última parte. Esto es muy sencillo de realizar, así que solamente sacar de esta manera y vamos a pasar por el último puntico para simular una cadenita en esta parte y que se vea bien nuestro trabajo en este lugar. Bien, aquí organizamos bien para que se vea muy lindo y miren cómo ha quedado, se ve muy bien, súper disimulada esta parte y solamente resta esconder la hebrita y quemar para que no se vaya a zafar.
Listo, entonces a nuestra cartera le vamos a colocar para finalizar una borla sencilla que acabo de hacer. Esta es bastante larguita. Si ustedes quieren saber cómo se realiza, por acá les voy a dejar el videito anclado para que lo vayan a ver. Y vamos a colocarle una cadena en esta parte con una argollita. Y de esta manera hemos finalizado esta hermosa labor del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, recuerda suscribirte al canal. Recuerda dejar tu like, comentar y compartir con todas esas personas que aman el tejido y el diseño de bolsas a trapillo y cordón. Muchas gracias por todo el apoyo que le han brindado al canal. Les mando un beso, un abrazo y chao, chao mis amores. Nos vemos en un próximo paso a paso.